Las características, ¿cierto? Cuadro inicial inespecífico, no hay causa aparente, entre ellos no ha habido contacto directo, no se conocían, no trabajaban en lugares similares y rápidamente pasó a un cuadro respiratorio ya grave, severo, shock, muerte. ¿Qué microorganismo creen ustedes que podría estar involucrado? Una bacteria. Una bacteria, ¿de acuerdo? Podría ser. Nuevamente, observen allí las características. De inicio, cuadro respiratorio leve, un aparente resfriado común, fiebre, malestar general, tos leve. Aparentemente, un cuadro respiratorio leve, ¿cierto? Como pudiera ser un resfriado común. Pero rápidamente hay una evolución, ya ahora sí a una insuficiencia respiratoria que lo lleva inclusive a la muerte. Ahora, tú mencionas una bacteria, podría ser, pero tengan en cuenta lo siguiente, no hay contacto entre ellos, como para decir que hay un contagio. Trabajo en común no lo tienen, salvo que trabajan como postales, ¿cierto? Después de eso, nada en común. Pero al ser postales no tienen que ir o viajar para varios sitios, o sea, para ir para varios lugares, para diferentes lugares, todos los días. Ya, cuando... Una de esas han tenido que cruzarse quizás en el mismo sitio. No nos dicen que son los carteros, si a eso nos referimos. Ese es el caso de 2001 que fue por el Atlas. No lo sé. Empezó estaba como arma biológica por terrorismo en Estados Unidos. Año 2001, las esporas. año importante para todos, ¿cierto? ¿Qué cosa hubo de común en ese tiempo? ¿O qué cosa hubo que llamó la atención pública en ese tiempo? La atención sanitaria o algún evento catastrófico que pueda haber sucedido en ese tiempo. Las Torres Gemelas, ¿cierto? Algo interesante que en ese momento sucedió fue las Torres Gemelas. Muy bien, las Torres Gemelas. Ahora, las Torres Gemelas fue un evento aislado, ¿cierto? Un evento terrorista, como ustedes lo mencionan. Este es un evento diferente. ¿Podría estar relacionado con ello? Porque las torres fueron destruidas. La migración de personas del Medio Oriente quizás pudo haber traído otras enfermedades. Ya. El envío de esporas de una bacteria. El envío de esporas de una bacteria. ¿Y cómo así el envío de esporas podría ocasionar esto? Porque dicen que son una bacteria altamente contagiosa. Ya. Una bacteria altamente contagiosa. ¿Cómo así puede ser esta una bacteria altamente contagiosa si solamente fueron afectados esas personas? Había tenido el que van a entregar la carta, había tenido contacto con esa bacteria. Quizás el sistema inmune de los carteros no era el más fuerte y es una bacteria que está en nuestro alrededor comúnmente. Sí, se puede afectaron ser porque hay poco contacto. por fomitos. Sistema inmunológico involucrado, la deficiencia del sistema inmunológico. Muy bien. Ahora, ¿qué mecanismos creen ustedes, pensando en lo que ustedes acaban de comentar? ¿Qué mecanismo permitiría a este agente ingresar sin ser detectado por el sistema inmune? Porque podría ser una debilidad del sistema inmunológico, podría suceder, pero en diferentes personas que todos hayan tenido en común esa debilidad del sistema inmune, sería demasiada coincidencia, ¿cierto? Ahora, si no hubiera esa debilidad del sistema inmune, ¿cómo no detectó a ese patógeno? Presencia de cápsula. Presencia de cápsula. La cápsula que ayuda, sí, en algunos casos, evita la fagocitosis. Es uno de los componentes del sistema inmune innato. Que tenga una antigénica.
que no sea antigénica, pero tiene cápsula. Lo que están mencionando, y la cápsula es antigénica. Tanto así que puedes hacer una clasificación serológica. ¿Algún mecanismo que le permita camuflarse de la inmunidad adaptativa? Mecanismos para camuflaje. Los hay varios, ¿cierto? ¿O se puede pegar a las células? ¿Se puede adherir a las células que lo transporten? Adherir a las células para que puedan ser transportadas. Bien. Miren, efectivamente esto sucedió y fue justamente en el periodo que ustedes mencionaron, cuando hubo el problema este con las Torres Gemelas. Y aunque parezca mentira, sí estuvo relacionado. Sí hubo relación entre ambos casos, porque esto pasó y hubieron muertos debido a este evento secundario. Y justamente el agente causal de esto es de quien vamos a tratar hoy día, Bacillus anthracis. Ahora, este video no tenemos buen ¿Se puede agrandar? sistema. Veamos si tomamos El nuevo ¡Tarjeta, pues! ¡Pero García! El fútbol no te cumple todos los pedidos. Nosotros sí. Pedido ya. Un arma biológica o bioarma es cualquier tipo de agente infeccioso como un virus, una bacteria o una toxina que se usa de forma intencionada para infligir daños tanto a personas como a animales o incluso a la propia naturaleza. Una vez liberadas, son muy difíciles de manejar debido a que son agentes infecciosos que se extienden sin control y no únicamente bajo el área objetivo. Son armas silenciosas y letales y sin embargo te sorprenderá saber que existen y se utilizan desde hace miles de años atrás. Las bioarmas son potencialmente devastadoras y han sido prohibidas a nivel mundial en virtud de numerosos tratados. No obstante, eso no quiere decir que alguien no pueda crear una y usarla indiscriminadamente. Estas armas contienen agentes vivos altamente contagiosos y de una virulencia tan temible que incluso pueden llegar a ser más letales que las armas nucleares. Esto lamentablemente no es ciencia ficción. Las bioarmas existen y en la actualidad son mucho más terroríficas de lo que puedes creer. Ponte cómodo y prepárate para conocer cómo funcionan las armas biológicas. Las armas biológicas han existido desde hace miles de años atrás. Por ejemplo, durante la batalla de Tortona en el siglo XII, Barbarroja usó los cuerpos de los soldados en descomposición para envenenar los pozos de agua. Durante el asedio de Cafa en el siglo XIV, las fuerzas tártaras arrojaron cuerpos infectados con peste a la ciudad en un intento de causar una epidemia en las fuerzas enemigas. El Imperio Azteca, por ejemplo, fue casi exterminado con la llegada de los españoles, y no precisamente por sus armas de fuego, sino que los españoles trajeron enfermedades que no existían en América, como la tosferina, la gripe, el sarampión, paperas, la salmonela, el cólera y especialmente la viruela. Estas enfermedades actuaban literalmente como un arma biológica que logró terminar con la vida de unos 15 millones de aztecas a principios del siglo XVI. Durante la guerra entre franceses e indios en el siglo XVIII, las fuerzas británicas bajo la dirección de Sir Jeffrey Amherst entregaron a los nativos americanos mantas que habían sido utilizadas por personas con viruela en un plan para propagar la enfermedad. Durante la década de los 30, en la guerra chino-japonesa, los japoneses utilizaron la peste
peste como arma. Yéndonos más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética utilizó la tularemia contra las fuerzas alemanas en Stalingrado, llamándole en ese entonces el arma de las ratas. Las ratas enfermas fueron diseminadas en el frente, espantándolas hacia las líneas alemanas. La enfermedad se propagó rápidamente en las líneas del frente alemán, causando considerables bajas a tal punto que el Estado Mayor del general Paulus tuvo que tomar medidas que afectaron las operaciones militares. Pero la enfermedad también infectó a gran número de soldados del Ejército Rojo. En esta misma guerra, los japoneses hicieron uso de armamento biológico contra los chinos, y además la conocida Unidad 731 experimentó con prisioneros de guerra estadounidenses. Pero no creerás esto. Al terminar la guerra, el gobierno estadounidense pactó con los japoneses no someter a sus científicos a juicio a cambio de compartir los resultados de tales experimentos. Los datos así obtenidos enriquecieron el programa de armas biológicas del gobierno estadounidense iniciado en 1942. Asimismo, en 1985, Irak inició un programa ofensivo de armas biológicas que producía anthrax, toxina botulínica y aflatoxina. Durante la operación Tormenta del Desierto, la coalición de fuerzas aliadas se enfrentó a las amenazas de los agentes químicos y biológicos. Después de la guerra del Golfo Pérsico, Irak reveló que tenía misiles Scud, cohetes de 122 milímetros y proyectiles de artillería armados con agentes biológicos. Para poder fabricar un arma biológica, teóricamente se puede utilizar cualquier microorganismo patogénico. Por ejemplo, en 1984, en Oregon, la secta religiosa Rajneeshi contaminó con la bacteria de Salmonella las barras de ensalada de una cadena de restaurantes. Como resultado, 751 personas tuvieron que ser hospitalizadas por malestares gastrointestinales más o menos severos. Pero desde el punto de vista práctico, solo un pequeño número de microorganismos tiene la potencialidad de utilizarse efectivamente como armas biológicas. Hay que tomar en cuenta que el microorganismo elegido tiene que poder cultivarse en grandes cantidades y poder dispersarse con facilidad. La guerra biológica es una técnica militar que puede ser usada por estados, nación o por grupos no nacionales. En el último caso, si un estado-nación la usa clandestinamente, también puede ser considerado como bioterror. El manual de la OTAN menciona 31 organismos con una potencialidad real de ser usadas como armas. La lista incluye la viruela, el anthrax, la peste, el botulismo, la tularemia, el tifus, la fiebre Q, la encefalitis equina venezolana, el ébola y la influenza. De estos 31 organismos, la viruela y el anthrax son los que más fácilmente se pueden convertir en armas biológicas de alta eficiencia. Los expertos consideran que las armas biológicas son más fáciles de desarrollar, que son más letales y más baratas que las químicas y más difíciles de detectar que las nucleares. El CDC clasifica las armas biológicas en 3 categorías, de la A a la C. Las más peligrosas son de la categoría A y todas ellas tienen alguna de estas características: ser fácilmente diseminables o transmisibles entre personas, tener elevadas dosis de aniquilación y un fuerte impacto en la salud pública, provocar pánico colectivo y afectar la estabilidad social, y requieren una respuesta y una preparación especial por parte de las autoridades sanitarias. Para actuar como un arma, los patógenos necesitan un medio de transmisión. Estos son algunos de ellos. A través del aire mediante aerosoles. Para estar infectada, una persona debe respirar una cantidad suficiente de partículas para provocar la enfermedad. En artillería, misiles o detonaciones. Emplear un dispositivo detonante para administrar y difundir agentes biológicos no es tan efectivo como con aerosoles, pues los agentes tienden a ser destruidos por la detonación. A través de comida o agua. La contaminación de los suministros de agua de una ciudad requiere una cantidad increíblemente grande de un agente infeccioso, absorbido o inyectado en la piel. Este método es eficaz para causar la baja de una persona, pero no es probable su utilización para causar bajas masivas. Recientemente, enfermedades como el ébola han demostrado ser altamente infecciosas, letales y un desafío para la medicina contemporánea. No obstante, una de las grandes desventajas del armamento biológico es que su uso puede representar una amenaza para el propio agresor. Por ejemplo, si al rociar al enemigo con un agente patogénico cambia la dirección del viento, resultarán afectadas las propias tropas. Además, las regiones atacadas con armas biológicas pueden quedar completamente inutilizadas, dada la dificultad de descontaminarlas eficazmente. En 1969, Reino Unido y el Pacto de Varsovia por separado presentaron propuestas a las Naciones Unidas para prohibir las armas biológicas, y el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin a la producción de armas biológicas, permitiendo únicamente la investigación científica para medidas defensivas. En 1972, la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas fue firmada por los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y otras naciones, con una prohibición del desarrollo,
producción y almacenamiento de microbios o sus productos venenosos, excepto en las cantidades necesarias para la investigación protectora y pacífica. Sin embargo, la Unión Soviética continuó investigando y produciendo armas biológicas ofensivas en un programa llamado Biopreparar, a pesar de haber firmado la convención. Actualmente, solo 16 países han tenido o se sospecha que tienen programas de armas biológicas. Algunos de ellos son Alemania, Canadá, China, Cuba, Corea del Norte, Francia, Irán, Irak, Israel, Japón, Libia, Rusia, Sudáfrica, Siria, Reino Unido y Estados Unidos. Entre 1950 y 1970, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética produjeron importantes arsenales de armas biológicas. Estados Unidos produjo municiones con al menos 7 tipos de agentes biológicos, pero a partir de entonces ambas naciones ratificaron acuerdos para evitar su proliferación y destruir sus reservas. Con todo, hasta 1999 se registraron 100 incidentes relacionados con armas biológicas. Pero lo que sucedió el 2 de abril de 1979 en Sverdlovsk es una de las mayores tragedias en la ex Unión Soviética. No fue más que una prueba de algo que se sospechaba desde hacía ya mucho tiempo: el armamento biológico de destrucción masiva es una realidad. En el complejo militar número 19 hubo una detonación que accidentalmente liberó unos cuantos miligramos de esporas de Bacillus anthracis. Pocos días después, 96 personas se enfermaron de anthrax, 69 de las cuales perdieron la vida. Esta fue la peor epidemia de anthrax humano adquirido por inhalación de esporas registrada hasta la fecha. Durante años, las autoridades de la antigua Unión Soviética argumentaron que la epidemia fue originada por el consumo de carne contaminada con bacilos de anthrax. Sin embargo, en mayo de 1992, Boris Yeltsin admitió que en Sverdlovsk se estaban desarrollando armas biológicas, el anthrax entre ellas. Aunque muchos de los agentes biológicos que pueden ser usados como armas son fáciles de conseguir, lo más difícil es producirlos en elevadas cantidades y después liberarlos de forma efectiva en el suministro de agua o en forma de aerosol. Mientras que harían falta varias toneladas de toxinas para hacer un ataque efectivo a través del viento, bastaría tan solo 1 kilogramo de Bacillus anthracis para cubrir una zona de 100 kilómetros cuadrados y provocar una letalidad del 50%. Esto según el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. El anthrax es una enfermedad propia de animales de sangre caliente, pero cuando afecta al hombre puede ser especialmente grave. En el hombre se puede presentar de 3 formas distintas, como anthrax cutáneo, gastrointestinales o pulmonar. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que la liberación de 50 kilogramos de esporas de anthrax en un frente de 2 kilómetros sobre una ciudad de 500.000 habitantes produciría la pérdida de 95.000 personas. En el caso de un ataque a un estadio de fútbol, esconder una ampolleta con un concentrado de esporas de anthrax es mucho más fácil que esconder un artefacto detonante. Los efectos de una infección de anthrax se empezarían a notar algunos días después, lo que permitiría al perpetrador escapar más fácilmente. El costo de devastar con anthrax 1 kilómetro cuadrado de territorio es aproximadamente de $1 y de $2.000 si se utilizan armas convencionales. Por esta razón hay quien dice que el armamento biológico es el arma atómica de los países pobres. Dado el peligro real de una guerra bacteriológica en la que seguramente el anthrax sería uno de los elementos importantes en juego, el gobierno de los Estados Unidos decidió en diciembre de 1997 vacunar contra el bacilo a 1.4 millones de elementos activos de su ejército. Si el anthrax, la viruela y otros agentes biológicos convencionales no son lo suficientemente aterradores, debes saber que también existe la biología negra, una ciencia oscura en la que los microorganismos son manipulados genéticamente con el único propósito de crear nuevas armas biológicas. Varios científicos señalan que hay muchos microbiólogos mal pagados en el mundo que podrían estar ansiosos por trabajar para clientes inescrupulosos, produciendo enfermedades de diseño incurables, como el anthrax resistente a la penicilina o virus sigilosos que infectan al huésped, pero que permanecen en silencio hasta que son activados por algún disipador externo, como la exposición a un químico normalmente inofensivo. En un artículo publicado en Nature se apuntaban las extravagantes posibilidades bélicas que la biotecnología y concretamente la ingeniería genética ha puesto en manos de los militares, y lo peor, de grupos de terror sobre los que se tiene un escaso o nulo control. Usando un proceso de edición de genes llamado CRISPR, un biólogo en Pakistán o Corea del Norte puede crear un microbio que imita la transmitibilidad y la letalidad de la viruela, y lo más impresionante es que puede pedirlo en línea por menos de $200. Prácticamente no hay ninguna regulación de tales transacciones. Películas como Inferno, dirigida por Ron Howard y basada en el libro de Dan Brown, describen lo letal que sería un arma biológica en un mundo globalizado.
En la película, el billonario transhumanista Bertrand Sobris creía que debido al rápido aumento de la población mundial, la Tierra ya no podría soportar a la humanidad y que pronto se produciría la extinción humana. Para prevenir esta extinción, Sobris planea desatar un virus global inspirado en el infierno de Dante que acabará con la mitad de la población mundial. Y bueno, la trama continúa con el profesor Robert Langdon intentando descifrar bajo muchos acertijos los planes de Sobris para detener su arma biológica y salvar la vida de más de 3.000 millones de personas. Lo sé, todo lo que acabas de escuchar durante este video parece una escena digna de un villano de ciencia ficción, pero lamentablemente no lo es. Es 100% posible, y como ya viste, las armas biológicas ya han sido utilizadas en la historia. Por lo tanto, las grandes potencias y muchos países en desarrollo ya cuentan con planes de contingencia para enfrentar un inminente ataque con armas biológicas. No obstante, un presupuesto, por más generoso que sea, podrá cubrir contra la totalidad de riesgos del bioterror, por lo que es necesario tenerlo en cuenta, estar organizados y mantener una vigilancia razonable, así como estar preparado para una eficaz y pronta respuesta. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Un punto importante en lo que vamos a ver justamente es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con esta bacteria. Aquí les han hablado de guerra biológica. Y cuando tenemos guerra biológica es justamente, o arma biológica más puntualmente dicho, son microorganismos que son utilizados con fines bélicos. Y de todos ellos, el más maniobrable, el más manipulable es justamente Bacillus anthracis. Ahora, si ustedes son católicos, o al menos si es que han visto la película Los 10 Mandamientos, ¿cierto? Hay un episodio de Los 10 Mandamientos donde Moisés, para poder liberar a su pueblo, para salir de Egipto, deja caer las plagas. ¿Sí? Le pide a Dios que pues deje caer las plagas sobre el pueblo egipcio. Una de estas plagas es descrita en este capítulo de los 10 mandamientos y menciona pues lo devastador que fue contra la población egipcia. ¿Bien? Y esa literatura que se ha encontrado descrita en algunos papiros hace mención justamente al anthrax, a esta bacteria, no con el nombre de Bacillus anthracis, pero sí menciona las características de la enfermedad, ¿no? Y quién podría producirlo. Y se supone de que ha sido Bacillus anthracis. Entonces, como pueden ver ya desde tiempos antiguos, y ese es un primer momento en el que se supone se utilizó como arma biológica, ¿sí? Para poder liberar a este pueblo egipcio. Pero a lo largo del tiempo, Bacillus anthracis ha sido protagonista de diferentes momentos, hasta su descubrimiento, que fue Robert Koch, quien aisló a la bacteria y describió sus características. Punto importante también fue lo que sucedió con Pasteur, que utilizó justamente a Bacillus anthracis para demostrar la eficacia de la vacuna. Si bien es cierto, se considera a otro gran bacteriólogo como el padre de la inmunología, justamente por el trabajo con la viruela Jenner, pero fue Pasteur quien difundió el uso de la vacuna, gracias al trabajo que hizo con Bacillus anthracis. Entonces ya es bastante conocido Bacillus anthracis. Sus características son bastante simples, son bacilos gram positivos. Unos bacilos gram positivos que tienen como característica ser largos y rectos. Cuando se disponen en cadena, dan la apariencia de cañas de bambú. Si han visto las cañas de bambú, esa forma, esa disposición, son las que tiene Bacillus anthracis. Anaerobios facultativos, pero desarrollan mucho mejor en aerobiosis. Tanto así que si centramos nosotros un cultivo de estas bacterias en un medio líquido, van a ver que en la parte superficial se forma como una nata. Esta nata está llena de bacterias, ¿no? Son anaerobios facultativos, pero crecen mejor en condiciones aeróbicas. Forman esporas centrales o a veces subterminales, esporas que, como sabemos bien, no se colorean, ¿cierto? Con la coloración gran no tiñen. Lo que ven ustedes acá es el espacio que se observa de la espora, pero no está teñido. Bien, lo que ven ahí es el espacio.
no son exigentes, crecen en cualquier medio, eso los hace fácilmente cultivables. Es barato producir kilos y kilos de cultivos de anthrax, es bastante sencillo. Mesófilos, una característica importante, ojo aquí, su cápsula. Sabemos las características de las cápsulas, sabemos para qué sirven las cápsulas. Las cápsulas que hemos visto hasta ahora son cápsulas polisacáridas. En este caso es una cápsula polipeptídica, diferencia importante, ¿cierto? Su componente ácido polideglutánico, pero cápsula polipeptídica, diferencia con las que hemos visto hasta ahora, que han sido cápsulas polisacáridas. Sus colonias son grandes y rugosas. Cuando vean ustedes el cultivo de Bacillus, no vamos a trabajar propiamente con anthrax, pero cuando vean el cultivo de Bacillus, esas colonias no se olvidan, ¿sí? Van a ser fácilmente identificables. Son colonias grandes, bordes totalmente irregulares, planas, polvorientas. Característico. Algunos dicen que las colonias de Bacillus, sobre todo las de Anthracis, se parecen a las malaguas que están en la playa. ¿Sí? Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una playa cuando la marea baja repentinamente y quedan las malaguas regadas, esa forma irregular, muchos dicen que esas colonias se parecen a esta. Otra característica, la disposición. Cuando hacemos una coloración grande de las colonias, la disposición característica que tienen da la impresión de... ¿Ustedes han visto? Hay una película sobre ello donde aparece Medusa, ¿cierto? ¿Se ubican quién es Medusa? Está Perseo, efectivamente, ¿cierto? Que Perseo le corta la cabeza y utiliza esta cabeza de Medusa para convertir en piedra al Kraken. Muy bien, pero el que veía a Medusa se convertía en piedra. Se dice que Medusa era una mujer muy hermosa que su vanidad hizo que la diosa Atenea pues la convirtiera en lo que es un monstruo que al todos observarla se convertían en piedra. Pero la cabeza de la Medusa estaba llena de serpientes y la disposición de esta cabeza, las serpientes que estaban en la cabeza, hace recordar mucho a la disposición de las bacterias cuando es de una coloración directo de la colonia. ¿Sí? Van a ver ustedes esas coloraciones y dice la literatura que da la impresión de la cabeza de Medusa. ¿Bien? Pero así son. Bacilos gram positivos, largos, rectos, dispuestos en cadena. Esporula. Importante, la esporulación. La esporulación se da cuando hay o cuando dejan de dar nutrientes. Recuerden lo que era una espora. Era una forma de conservar a la bacteria. Si nosotros queremos persistir en el tiempo, sabemos que vamos a morir, la única manera de persistir en el tiempo sería conservando el ADN, ¿no es cierto? Y es lo que hacen algunas bacterias. Rodean su ADN de una estructura que les permite sobrevivir a la desecación, a la temperatura. Esa es una espora. Entonces, solamente la bacteria va a esporular cuando ya no hay alimento, cuando no hay nutrientes. Punto importante, tomamos la muestra de una zona donde se sospecha que es una lesión por anthrax, no esperen encontrar las esporas, solamente van a ver ahí los bacilos gram positivos. Las esporas van a aparecer en el cultivo, pero después de unos 4 o 5 días. Eso va a suceder en la práctica, ¿cierto? No esperen ver las esporas hasta que esa placa la dejen todavía por un espacio de 4 o 5 días. Recién podrán empezar a ver esporas. Tienen que acabarse los nutrientes en el medio. Ahora, factores de virulencia muy interesantes. Primero la cápsula, que le confiere esa resistencia a la fagocitosis. Y con eso invade al sistema inmunológico inicialmente, ¿sí? La presencia de cápsula. Pero, punto importante, la presencia de lo que se conoce con el nombre de toxina del anthrax, que es el factor de virulencia más importante, la famosa toxina del anthrax. Las lesiones que vamos a ver de Bacillus son producidas por esta toxina.
realmente son dos toxinas. Realmente son dos. Una toxina letal y una toxina edema. Pero ambas en conjunto son conocidas como la toxina del anthrax. Una toxina, para poder actuar, tiene dos componentes. ¿Sí? Ustedes recuerdan, han visto enzimas, y las enzimas tienen también dos componentes, dos brazos, si quieren decirlo de esa manera. Un brazo que le permite sujetarse y el otro brazo actuar. Lo mismo sucede con estas toxinas. Las toxinas tienen dos brazos, por llamarlos así. Con un brazo se sujetan y con el otro hacen daño. ¿Ven? Algo interesante en estas dos toxinas es que, y nuevamente, veámoslo de esta manera, tienen dos brazos, un brazo con el que se sujetan y otro con el que hacen daño, ¿cierto? El brazo con el que se sujetan es similar en ambas toxinas. Se le conoce con el nombre de factor protector. Bien, son dos toxinas diferentes, una toxina edema y una toxina letal. Dentro de su estructura, la parte que le permite sujetarse se conoce como factor protector. Y este factor protector es común en ambas toxinas. ¿En qué difieren en el otro brazo, en la otra parte? ¿Sí? Dos toxinas, toxina edema y toxina letal. La toxina edema, esa otra parte, realmente es una enzima, una adenilato ciclasa. Si recuerdan, en términos de enzimas, la adenilato ciclasa sirve como elemento edematizante, es decir, permite la salida de agua y eso causa un edema en el tejido. Van a ver luego las lesiones. Entonces tienen aquí un componente importante, algo que produce un edema. Y por otro lado, la otra toxina, la letal, el otro brazo es una metaloproteasa. Actúa degradando tejidos, utilizando metal, de tal manera que la zona adquiere un color oscuro, característico también de las lesiones. Entonces imaginen que al actuar esta toxina va a producir una lesión de color oscuro y edematizada. Eso es lo que va a suceder. Y eso causaba temor. Tanto así que muchos a estas lesiones de anthrax le llamaban la pústula maligna, cuando realmente no tienen nada de pústula ni tampoco de maligno. Pero eso es lo que ocasionan estas toxinas, factor de virulencia muy importante. Entonces tenemos que cápsula con fiebre resistencia y muy importante la toxina del anthrax, que es compuesta por dos toxinas y mediadas por plásmidos. Ahora, ¿saben qué? Que esta enfermedad fundamentalmente no debería ser de interés humano. ¿Por qué? Porque quienes son afectados son los herbívoros. Y aquí entendamos algo nuevamente. La bacteria recién forma esporas cuando se acaban los nutrientes, ¿cierto? Entonces imaginen esto, que ocasiona daño en ganado. Una vaquita infectada por esta bacteria. Y la vaquita va a morir. La vaca muere, tiene la bacteria y la vaca queda regada en el campo, en el pasto, allí. Y esta se va a descomponer. Es en ese momento que recién la bacteria empieza a esporular, porque se acaban los nutrientes. Siendo espora, tiene la capacidad de permanecer viable por mucho tiempo, por muchos años inclusive. Hay un experimento muy interesante en las Islas Dinar, donde se dejó caer esporas de anthrax. Pasaron algo de 100 años y las esporas todavía causan enfermedad. En la actualidad nadie se acerca a esa isla. Y es la idea que tuvieron algunos para sacar el famoso Jurassic Park, ¿no? La isla de los dinosaurios. Algo similar, nadie se acerca a esa isla por el temor a contagiarse de anthrax.
Eso nos demuestra el tiempo que pueden sobrevivir estas esporas. Entonces este ganado murió, descomposición, pero las esporas permanecen viables. Viene otra manada de ganado, pasa por el lugar, se dedica a comer y se contagia. Ciclo de vida del anthrax. ¿Bien? Entonces ahí el hombre no debería intervenir, pero sin embargo el hombre lo hace. ¿Cómo? Porque utiliza ese ganado para consumo, utiliza ese ganado para el cuero, ¿cierto? Y estas formas van a ser las de contagio. De esa manera nos vamos a contagiar. Entonces el hombre es un hospedero incidental de la bacteria. Usualmente es de enfermedad de interés veterinario realmente, por los animales. Y eso puede suceder. Imaginen ustedes, una persona que trabaja con el cuero de esos animales y es un animal infectado. Recuerden lo que sucedió. Esta vaquita muere, viene otra vaca, va al campo, las esporas se pegan en su cuerpo, en su lana, en su pelo, en el cuero, y esta luego de ser sacrificada, viene alguien y empieza a trabajar con este cuero, ¿cierto? Y en ese momento ocurre una lesión, un corte, porque la espora es incapaz de atravesar la piel. La piel es un mecanismo de defensa, pero al haber una lesión, ahora sí, las esporas penetran, atraviesan. ¿Bien? Y la espora dentro, ahora ya del cuerpo, germina y nuevamente aparece la bacteria. Y esta bacteria va a producir su famosa toxina del anthrax, que ya saben que está compuesta de estos dos elementos. Y es así donde aparecen este tipo de lesiones, miren. Después de un periodo de incubación, que aproximadamente va entre 5 días aproximadamente o menos, aparece una lesión vesiculosa, un líquido. Esta se rompe y los bordes permanecen edematizados, miren, pero el centro totalmente oscuro, característica de las enzimas que acabamos de mencionar. Adenilato ciclasa, factor edema, y la metaloproteasa, factor letal. Y como les decía, no tiene nada de pústula, no tiene nada de maligno, son lesiones, pero sí sucede que muchas veces las lesiones están cerca una de otras y se hace una muy extensa y grande. Creo que causaban miedo. Ahora, hasta allí puede ser autolimitante, es decir, se va a curar. Bien, pero algunas veces alcanza los capilares sanguíneos y tiene cierto riesgo de mortalidad, aunque esta se dice que es menor del 1%. De todas las presentaciones del anthrax es la menos mortal, pero es la más común también. Eso sucede en el anthrax cutáneo.